Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. La enseñanza o la plática que hoy vamos a tener se llama La Mesa. ¿Cómo se llama? Iba a ser más didáctica porque se supone que hoy vamos a tener mesas, pero ¿qué creen? Que me quitaron las mesas y luego dije, tengo de dos, o cambio la predicación o les platico que iba a haber mesas. ¿Y qué creen que hice? Les platico que iba a haber mesas, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que están en mesas circulares, ¿ok? Solo hagan de cuenta y que están viendo a sus demás hermanos. Es más, dense una vuelta, volteen a ver así a los hermanos y digan, hola, ahora sí estoy viendo. Era un poco más de comunión, pero bueno, me quitaron el ¿cómo se le llama? La herramienta visual, ¿verdad? Me la cambiaron, pero bueno. Pero no voy a cambiarlo porque es un tema más profundo que una mesa físicamente. Y yo creo que tú me entiendes mucho en la mesa y entiendes mucho lo que es la mesa. Es un tema que he traído y que en algún momento se platicó con un pastor de España que empezó a hacerle mucho ruido a este tema y también a mí por algunas cosas que estábamos estudiando. Y es un tema muy importante porque en México la mesa es muy importante, ¿sí? Es más, la mesa es más importante que todo. Es más, tú te puedes endeudar por tener una mesa llena de ¿qué? De invitados, ¿sí o no? En México no importa si pides un préstamo a 5 años con intereses, mientras estén todos tus cuates, tus amigos, tu familia en una mesa, ¿sí o no? Comiéndose un cordero, comiéndose una barbacoa o algo que se te ocurra. ¿Por qué? Porque habla de muchas cosas y de comunión. Sin darle más vueltas, qué bueno que me lo pusieron porque me voy a ir muy rápido. Hay una mesa que en la historia suena mucho. Yo creo que ya sabes cuál es la mesa, la del rey Arturo, ¿no? Desde niño te cuentan la leyenda del rey Arturo y era una mesa cuadrada. No, era una mesa redonda, ¿verdad? Es para que despierten y digan, ya hizo un pecado el pastor. Un pecado histórico, ¿no? Le dio a la mesa del rey Arturo una forma cuadrada. Y no, es una mesa redonda. Es una mesa mística en Camelot, en Inglaterra o en Gran Bretaña, el Reino Unido, donde el rey y sus caballeros, ¿quién? El rey y sus caballeros se sentaban a discutir asuntos cruciales para la seguridad ¿de qué? Del reino. Es decir, era una mesa que tenía una importancia vital. ¿Por qué? Porque de ello dependía la seguridad ¿de qué? Del reino. Se tomaban decisiones que iban a afectar. Entonces, la mesa es muy importante. ¿Sí me siguen? Porque se toman asuntos muy interesantes. Y esta mañana vamos a ver rápidamente 3 mesas y cómo nos ocupa este tema tan normal y profundo. ¿Cómo es que la mesa afecta nuestras vidas? ¿O cómo es que afectó nuestra vida? ¿O cómo es que una mesa afectó la historia? ¿Sí me siguen? La primera mesa la vamos a encontrar antes de entrar a la mesa. Vamos a Éxodo 2, 23, 25. Éxodo capítulo 2, versículo 23 y 20 al 25. Ahí se los van a poner en la pantalla. Y dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de ¿qué? Esclavos. Y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos, ¿cómo eran? Desesperados, llegaron a oídos de Dios. Imagínate un grito tan desesperado que llegó a oídos de Dios y de una nación. No dice de una persona, dice de quién? De un pueblo, de una nación. Ese pueblo había llegado 400 años antes allí y los recibieron con los brazos abiertos. Eran más o menos unas 70 personas que llegaron con José el soñador. ¿Has oído de José el soñador? ¿Sí?
Hasta hay una obra de teatro de José el Soñador y muchas cosas. Y llegaron ahí y lo recibieron y prosperaron mucho. Pero el problema para los egipcios es que prosperaron mucho. Y cuando vieron que prosperaban, ese faraón que no había escuchado de José empezó a endurecer su corazón y los hicieron esclavos y los empezaron a exterminar poco a poco, de tal manera que mataban a los varones, a los hijos varones, para que ya no se multiplicaran, o a los bebés. ¿Sale? Entonces de ahí nace Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés es salvado y lo crían en la casa de Faraón. ¿Ok? Ese es un contexto. Por los que no sepan ese contexto, ese es el contexto de donde nace este pasaje. Y Moisés es criado por alguien del reino de Egipto, por una principal de Egipto. ¿Ok? Es puesto en un lugar selecto en Egipto sin ser egipcio, lo cual iba a marcar la historia. Pero como no me voy a ir a esa parte histórica, porque no me interesa tanto la historia, sino los puntos que vamos a tocar. Dice, quien al oír sus quejas, Dios, el versículo 24, se acordó ¿de qué? Del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y en ese momento se acordó del pacto. Dijo, ups, quejas. Y yo me acuerdo que a Abraham le dije que serían en él benditas las generaciones y se levantaría una simiente, y que él sería bendecido y que sería una nación bendecida y tendría una tierra. ¿Me explico? Y entonces recuerda ese pacto. Y fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Entonces Dios se acuerda y dice, es cierto. Y aquí es donde vamos a entrar a la mesa del pacto con Abraham. La primera mesa que vamos a ver es la mesa del pacto con Abraham. ¿Cuál es? La mesa del pacto con Abraham. Ahora sí, acompáñenme a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Vamos a ir caminando en este pasaje poco a poco y en otros pasajes, y poco a poco voy a hacer algunas acotaciones que son importantes. La historia ya se la saben y la pueden leer, pero lo que quiero acotar son puntos vitales y claves dentro de esta historia que te tienen que dar, o esperaría que el Espíritu te dé luz en tu vida. ¿Me explico? En Egipto, versículo 1, en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo. Egipto, cuando tú escuchas Egipto en la Biblia, simboliza esclavitud. ¿Sí me explico? Algunos dicen, ¿por qué siempre? Porque siempre nosotros como predicadores damos por hecho que todo el mundo sabe que Egipto significa esclavitud y nos vamos por la libre. Y tú te quedas así como que, ¿por qué Egipto, esclavitud? Y te perdiste en eso y ya no me leíste todo lo demás, ¿no? Entonces has perdido en Egipto, ¿por qué Egipto, no? Y entonces dice, en Egipto simboliza esclavitud y dolor. ¿Me explico? El pueblo sufría en Egipto. Hay otros dos términos que están ahí, o dos nombres propios, y dice Moisés y Aarón. Moisés y Aarón son enviados y son profetas. Son gente que tiene que ver ¿con qué? Con la esclavitud. Dios siempre tiene una respuesta en medio del dolor y ocupa a sus profetas. ¿Quiénes son sus profetas? Ustedes, los que ven lo que Dios está viendo. ¿Sí me explico? Entonces, no, pero el profeta es el que profetiza. Sí, ya lo sé, pero también el profeta es el que ve con la visión ¿de quién? De Dios. Versículo 2. Este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. ¿Alguien sabe qué mes será ese? Abril. El primer mes del año para el judío es ¿qué? Abril. Y hay algo interesante, será el primer mes del año. ¿Cuántos años tenían los judíos viviendo? Siglos, ¿no? Por lo menos ya 4 siglos esclavos y más. Y resulta ser que ahora va a haber un primer mes. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando Dios empieza a tratar con el pecado y con la esclavitud y con lo que estamos amarrados, Dios hace una renovación en nuestra vida y le da un inicio a tu vida. Y eso es grandioso. ¿Sí o no? Dios, el día que te conoció, le dio un inicio a tu vida. Y luego te volviste a enredar en cosas raras, algunos, no todos. Y Dios de repente dice: para tu carro, arrepiéntete, estate en paz y reinicia y renuévate. ¿Sí? Y esto es bello, porque esto es lo que está empezando Dios a hablar con este pueblo. Dice: necesitamos que este sea el primer mes del año. Y luego dice el versículo 3 y 4: hablen con toda la comunidad, ¿quién? Aarón y Moisés, de Israel, y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. ¿Cuántos corderos tomaríamos aquí? A ver, levante un representante de familia, un representante nada más. Ya tomamos algunos corderos, ¿verdad? Ok, vale. Ahora, manténganla los que sean más de ¿cuántos nos podemos comer un cordero? ¿Como 10? Ay, tenían que ser jóvenes, ¿no? Pensemos normal que los jóvenes comen, que no comen hasta empacharse. 6 personas por cordero. Dejen la mano levantada las familias que sean 6. Bueno, pues casi no nos toca ya de corderos, ¿verdad? Bueno, hay una solución. Vean el versículo 4. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, o sea, un cordero entero, ¿sale? Deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Sí, es cierto, unos nada más se van a comer entre 4 un cordero, pero habrá otros que necesitan 15 personas para comerse un cordero, ¿no? Y aquí todos comen cordero, ¿ok? Aquí en este pasaje. Nadie es vegetariano en este pasaje, ¿vale? Entonces, fíjense algo interesante. ¿A quién le habla Dios? A comunidad. ¿Sí me explicó? Dice, todos, comunidad. Una visión divina plural. Una visión divina ¿de qué? En esa mesa ¿de qué? De unidad, pero de comunión. Las familias están incluidas, pero ¿sabes algo? Hay un objetivo, y el objetivo incluye una misión. Es decir, cuando Dios te une para una misión y para un objetivo. No nada más te junta para hacer bola. ¿Sí me explico? No nos junta para que seamos muchos, nos junta para que cumplamos un objetivo, ¿sí? Y es en familias, y hay cosas que nosotros no podemos hacer porque solamente somos 1 o 2 personas en la familia, o una. Entonces necesitamos unirnos ¿a quién? A otra familia, y sentirnos parte de esa familia para comer el cordero. ¿Vamos entendiendo la mentalidad de Dios en esta mesa? Porque no solamente es ¿para qué tanto rollo? Mato a los egipcios y salen, ¿no? Mando un fuego consumidor y ya se acabó, ¿no? Como cuando se abre el suelo para los de Coré. ¿Por qué no hace eso? Porque quiere que entiendan algo. Comunidad, unidad. Y quiere que les quede claro algo. Dios es yo soy el que soy. Quiere romper con sus paradigmas de esclavos. ¿Vale? ¿Vamos bien? Versículos 5 y 6 dice: el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año. No es cualquier animal, es de 1 año. Y tiene que ser ¿cómo? Sin defecto, hasta al que cuidarán hasta el 14 del mes. O sea, 4 días va a estar apartado y cuidado. Día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Es decir, este cordero iba a ser sacrificado
Y tenía que ser un cordero sin defecto, tenía que ser un cordero, si lo trasladas al tipo de Cristo, porque esto es un tipo de Cristo, santo, sin mancha. Oye, es que este se le rompió la pata, no sirve. Es que este como que tiene los ojos viscos, no sirve. Es que este como que le falta la mitad del pelaje, pues no sirve. ¿Por qué? Porque necesitaba ser un cordero santo, sin defecto, un tipo de Cristo. El historiador Josefo, que es judío, dice y señala que este horario del Antiguo Testamento, cuando se sacrifica la Pascua, son las 3 de la tarde. ¿Qué pasó a las 3 de la tarde? ¿Crucifican a quién? A Jesús. Es un tipo de Jesús, ¿me explico? Luego, cuando yo te digo un tipo, es una imagen que se ocupa en el griego o en la hermenéutica griega, o es una figura griega, ¿ok? Tipo de, el cordero es como si fuera, ¿qué? Un tipo de Cristo, es como si Cristo y el cordero fueran lo mismo, pero con diferente realidad o diferentes formas, pero simbolizan prácticamente eso, ¿ok? Luego, versículos 7 al 10. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura, cuando le echas un poco de pan, ¿qué hace? Se infla y engaña. La levadura es un símbolo de engaño, de pecado, de cosas que están ahí, que son pequeñas pero echan a perder todo. Por eso tengamos cuidado con las cosas pequeñas que hacemos, que ay, esto no se dan cuenta y no le hace daño a nadie, no le hace daño a nadie, hagan de cuenta que es levadura y de repente dices, uy, un pastelote, y dices, ¿y ahora cómo lo escondo? ¿No? Y ahora, si era un pecadito, y ahora ya se hizo un pecadote, ¿no? ¿Por qué? Porque así es la levadura, ¿me explico? Cuando leuda, se hace enorme, y todo mundo lo ve, y se te complica todo. Lo que siempre dices, una mentira, para cubrir una mentira se necesitan ¿cuántas mentiras? No sé Juan, que dicen un dicho que, bueno, el chiste es que de una mentirita que digas vas a necesitar por lo menos 15 mentiras para cubrirla. Y si siguen preguntando, ¿qué crees que pasa? Más. ¿Sabes qué hace una persona cuando ya detectaste que ya no quieres ser misericordioso, ya detectaste que hay una mentira? Ya no le preguntas. Cuando te dejen de preguntar, pregúntate, y era una mentira, pregúntate si realmente los engañaste o ya te cacharon y ya te dieron misericordia. Ya sé por dónde vas, ya para qué te pregunto más, te voy a enredar más y te voy a meter y te voy a avergonzar. Y no se trata de mí, se trata de tu conexión con Dios, ¿me explico? Y luego no te vas a perdonar y ahí hay un problema grave. ¿Sí me explico? Luego, fíjense aquí algo interesante. El versículo 7 y 10 dice, sangre. Dice, no deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, el versículo 9, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada, en caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Carne y sangre, es decir, hay muerte, hay sacrificio. Nada es gratis. Ups, pero la gracia es gratis. La gracia tuvo un precio. ¿Cuál fue el precio? Cristo en una cruz. ¿Tú piensas que salvarte es gratis? Y a veces piensas, ay, no acepto la salvación porque es gratis, a mí me gusta que me cueste. No te preocupes, no es gratis, le costó a alguien, a ti no, pero a Cristo sí le costó. El problema es que a veces se nos olvida que no fue gratis. Entonces, aquí iba a costar un cordero. Si el cordero hablaba, ¿qué crees que diría? ¿Y yo qué culpa tengo? ¿No? O sea, pues estos están esclavos, ¿y yo qué? ¿No? Pero gracias a Dios los corderos no hablan, ¿no? Gracias a Dios y bueno, no me voy a meter más. Al final, vean el versículo 11. Comerán el cordero de este modo. Fíjense. Y tú dices, pues le preparas la leña y eso. No, ¿qué dice ahí? ¿Cómo comerán el cordero? Con el manto ceñido a la cintura,
con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa, rapidito. No estás ahí como que vas a comer, pero vas a comer rápido. Se trata de la Pascua del Señor. ¿Qué quiere decir? Te pones el cinturón, te pones la camisa, te pones la falda, te pones los zapatos, agarras tu mochila que te vas a llevar. En ese momento era, agarras la vara con la que vas a caminar en terreno rocoso, te pones los zapatos porque la vas a comer rápido, porque algo va a pasar en cuanto termines de comer. Tu vida va a cambiar cuando te levantes de esa primer mesa. La vida de un pueblo cambiaría, listos para salir y avanzar. La Pascua habla de libertad y accionar desde la mesa. ¿Sí me explico? No es un momento así de coto y todo. No, hermanos, ¿por qué razón? Porque fíjense el versículo 12 y 13, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré ¿de qué? De muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses ¿de quién? De Egipto, contra los dioses de la esclavitud, voy a acabarlos. Y la forma en que voy a acabar es que voy a hacer lo mismo que ellos hicieron con ustedes, voy a acabar con su descendencia. Y eso es muy fuerte, muy fuerte. Y que dice, yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán ¿qué? Celebrarla. Dios está accionando mientras ellos están comiendo y está tomando la sangre como un sacrificio y dice, aquí donde está la sangre no ha generado ningún daño, pero donde no está la sangre destruyo. Si no obedecías, se moría la gente que estaba dentro de tu casa. ¿Por qué? Porque no creíste en que Jehová es el Señor. Yo soy el que soy. Y dice, recuerda la Pascua. Iglesia, nosotros no somos judíos, ¿estamos de acuerdo? Pero nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y tenemos que recordar este momento como parte de nuestra realidad. El momento en que Dios liberta a su pueblo por la sangre, tipo de la sangre de Cristo. Un día Dios te hizo sentarse en su mesa y decirte, siéntate porque Cristo va a ser sacrificado por ti. Y la sangre va a cubrirte para que no te destruya el pecado ni la esclavitud. Amén. La ley apuntalaría este pacto. La ley, lo que vendría después como los 10 mandamientos y lo que se le entrega a Moisés, daría fuerza a este pacto, a esta primer mesa. Una mesa que es de rescate, de inicio. Vamos a la segunda mesa. ¿Vamos bien? La segunda mesa es la mesa del nuevo pacto. ¿Cuál es? La mesa del nuevo pacto. Ahora nos vamos a sentar en otra mesa. Ya nos sentamos en la mesa de la Pascua. Ya entendimos el concepto. ¿Se acuerdan de los conceptos que les dije? ¿Por qué era importante que los tuvieran? Por una sencilla razón, por lo que vamos a ver aquí. Vamos a Mateo 26. Versículo 17. ¿Recuerdas la Pascua? Lo acabamos de ver, ¿verdad? Te voy a dar unos tips. Egipto, esclavos, unos enviados, inicios,
sacrificios, sangre, carne, juicio, libertad. Todo eso pasó en esa mesa, donde tú y yo de alguna manera estuvimos sentados. Vamos a la segunda mesa. Versículo 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? ¿De qué? La Pascua. ¿Será casualidad? ¿O será una diosidencia? ¿O será a propósito? ¿Casualidad? ¿Diosidencia? ¿O a propósito? A ver, levante la mano quien diga que es casualidad. Diosidencia, a propósito. ¿Y los demás? Tengo duda. Maybe, ok. Los demás lo que Dios diga, ¿no? Ok. Fíjense, él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, imagínate que llegan a tu casa, ¿no? El maestro dice: mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ah, caray, pues como que en mi casa, ¿no? ¿No? Algunos se pondrían medio intensos, ¿no? Ah, caray, o sea, a ver, aguanta, o sea, ¿tú quién eres? ¿Y quién dices que el más? ¿Y cómo que en mi casa? ¿Por qué no en la tuya? ¿No? Ajá, o sea, espérate, es que estábamos aquí, apenas aquí arreglando y no se puede. No, fíjense lo maravilloso del Espíritu, porque Dios ya se está moviendo de una manera tremenda. Los discípulos, fíjense, los discípulos creen que le preguntaron a Cristo: ya en serio, si vamos a ir así como que ya llegamos y estamos invitados a tu casa. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había ¿qué? Mandado. Hay veces que Dios te manda, no te pide permiso. Entiende, cuando Dios te está mandando, no te está dando opciones. Hay un modo que es imperativo, que quiere decir ¿qué? Orden, hazlo, no es opcional. Y hay un modo subjuntivo, donde dice puedes o no puedes, si quieres. ¿Sí o no? Cuando te llega aquí, ¿qué dice? Mandamiento, no era opcional. Y a veces no entendemos la voz de Dios. Hay cosas que son opcionales en modo subjuntivo. Si aprendes un poquito de griego vas a ver algunas opciones en la Biblia, pero hay unas cosas donde dice así, ¿ok? No hay opción. Y hay veces que Dios te ha hablado en modo imperativo y tú has pensado que era opcional. Y luego regresas al mismo lugar, pides perdón y dices, bueno, ya está bien, ¿no? Como cuando tu madre te manda a lavar la ropa. Hay modo subjuntivo y modo imperativo. Cuando es imperativo, son las 2 de la mañana y estás lavando ropa, porque era imperativo. Cuando era subjuntivo, tu mamá está lavando la ropa a las 2 de la mañana, ¿ok? Pero normalmente es imperativo. Normalmente cuando tu madre te dice algo. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas. Si Judas sí se la rifa, ¿va? Si era bien, es bien cínico. ¿Seré yo? Pues si ya le habían dado las monedas, las traía aquí cargando. Y dices, bueno, pero se confunden con las otras porque era el tesorero, ¿no? Igual y no se dan cuenta, y como hago el presupuesto a fin de mes, y aquí a fin de mes ya se acabó este rollo, ¿no? ¿Qué cosa tan tremenda, ¿no? Es donde ves el cinismo del corazón y dices, wow.
pero bueno, Judas no es el tema ahorita, ¿vale? Dice, el que lo iba a traicionar, tú lo has dicho, le contestó Jesús, pero de todos modos no le entendió. ¿Por qué él siguió comiendo? ¿Me explico? Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. ¿Se acuerdan del cordero? ¿Qué se comía? La carne. ¿En qué? En comunidad. ¿En dónde? En una mesa. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se las ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de ¿qué? ¿Qué tiene que ver perdón de pecados con esclavitud? Todo. Tú no puedes ser libre si eres esclavo del pecado. Si hay algo que te tiene amarrado, no eres libre. ¿Me explico? ¿Qué no te está dejando avanzar? Seguramente no es una fuerza externa. Casi el 80 o 90% de las cosas es que estás errando al blanco. Estás en algo que no es la voluntad de Dios y te tiene detenido. ¿Me explico? Dice el versículo 28, esto es mi sangre del pacto. ¿Se acuerdan de la sangre? ¿Qué pasa cuando hay sangre en los dinteles? La muerte no te hace frente. En Cristo somos eternos. Sin Cristo no somos eternos. ¿Ok? Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta misma noche, es cuando va a ir a Getsemaní, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, después de que yo ¿qué? Resucite, iré delante a ustedes, de ustedes, ¿a dónde? A Galilea. Hay una comunidad que verá el sacrificio de Cristo. Hay libertad del pecado que trasciende lo terrenal a lo eterno. Se le llama un nuevo eón, E-O-N, un nuevo momento. ¿Me explico? Es un nuevo pacto, es una nueva realidad, es un nuevo comienzo. La resurrección y el reino están listos. ¿Qué te está diciendo el Espíritu en esta mesa? Camina y avanza, porque Cristo va a resucitar. Y no eres esclavo como liberó a los judíos terrenalmente, a ti te liberó espiritualmente para toda la eternidad. Y nadie te puede hacer esclavo a menos que tú se lo permitas. ¿Sí me explico? Nadie puede esclavizarte a menos que tú se lo permitas. ¿Qué es esto? La gracia apuntala este nuevo pacto. Así como la ley apuntaló la mesa anterior, la gracia, el favor de Dios apuntala esta nueva mesa. ¿Me va siguiendo? Yo sé que son muchos conceptos, pero yo espero que el Espíritu Santo esté hablando a tu mente y a tu corazón, porque esta es nuestra historia. ¿Alguna vez te sentaste con tu abuelita o tu abuelito? Los míos ya no están, a lo mejor todavía te puedes sentar, aprovecha. Decirle, no lo voy a decir. Y te sentas y dices, abuelita, ¿tú viviste cuando Lázaro Cárdenas? Y entonces empieza, sí, hijo, era tu tío. Y yo, caray, era tío. Y entonces dices, caray, soy descendiente de un presidente, hombre. Y digo, a ver, cuéntame más. Y de ahí tu abuelita se agarra como hilo de media, ¿no?
y te platica de los cristeros y de todo, y que cuando su tío, que no sé qué, y que la revolución, y luego cuando conoció a tu abuelo y ya no se pudo arrepentir, y todo eso, ¿no? Y cuando nació tu madre, y luego cuando se casó tu madre con tu padre, que lo odiaba a toda la familia, y todas esas cosas, pero empieza a platicarte quién eres, ¿me explico? Y de repente dices, caray, pues si tengo historia, ¿no? Y ya cuando sales de hablar con tu abuelita, ¿cómo te sientes? Con tu abuelita. Pues yo espero que bien, ¿no? Porque hay unas historias muy tristes, ¿no? Pero de todos modos no te va a decir las tristes, te va a decir las buenas, ¿no? Es lo bueno de los abuelitos, abuelitas. Te platican la parte bonita, no la parte triste, ¿no? Y entonces, entendamos algo, hermanos. Estos son nuestros orígenes. Vamos a leer hasta el 20, yo leo el 11 y ustedes leen el 12 y así nos vamos, ¿vale? Hasta el 20. ¿Les parece? Pues bien, cuando Cefas, que es Pedro, fue a Antioquía, está hablando el apóstol Pablo, le eché en cara su comportamiento condenable. Entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Pablo está molesto con Pedro, al que le encomendaron la iglesia de Jerusalén, y está muy molesto y le llama hipócrita. ¿Por qué está tan enojado? ¿Porque están predicando la salvación? No, esto no es de salvación contra obras. ¿Cómo te salvas? El judío no está pensando en esto. Está muy molesto porque está negando lo que somos por la presión social y la tradición. Pablo está enojado porque le dice: tú y yo somos judíos, y antes los paganos no eran parte, los gentiles no eran parte de esto, pero en Cristo ya son parte de nosotros y son el pueblo escogido. Y ahora tú te retraes porque te sientes presionado por tus brothers que vienen de Jerusalén y que son judíos, y porque tu tradición te dice tú eres judío y ellos son gentiles. Es decir, eres un hipócrita porque sabes que tú y yo vamos y formamos parte del reino, y cuando venga Cristo vamos a estar tú y yo con Él como ellos, pero te hiciste pequeño y negaste la comunión en la mesa y te apartaste
y los degradaste porque quisiste verte más santo que ellos. Generaste división en el pueblo. En un solo pueblo creaste dos mesas, la de los gentiles y la de los judíos. Y piensas que los judíos se van a salvar por obras más fe y los gentiles por pura fe, o quieres añadirle que ahora hagan obras, y sabes que eso es absurdo, porque si tú haces eso, regresas todo el pasado y echas a perder toda la obra de Cristo. ¿Sí me siguieron? Esto es muy profundo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces hemos visto Gálatas solamente como la fe y las obras, pero habla de algo más grande: comunidad. ¿Sabes? La iglesia a veces es así. Están los que cumplen toda la ley, todas las ordenanzas y no pecan y leen la Biblia y hacen exactamente. Y están los que viven light, ¿no? Los que vivimos más relajados y no nos preocupamos porque ya todo está en la gracia. Y ¿sabes? Nos dividimos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la mente de Dios no es así. Que a veces ni entendemos lo que la Biblia quiere decir. Y pensamos que tenemos la verdad absoluta cuando la única verdad es Cristo. Y preferimos dividirnos por tonterías como hermanos, como cristianos. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestra tradición y en lo que a mí me enseñó el hermano que conocí hace 30 años. Fíjate, de verdad ayer estaba pensando algo. ¿Sabes de qué manera diferente cada uno de nosotros vemos las cosas? Porque tenemos un contexto distinto. Les voy a platicar algo que yo pensaba ahora que Jocelyn se fracturó el hombro, bueno, que se lastimó el hombro. Y yo estaba, no, es que tengo que cuidar, yo sí tengo que decirle esto y tengo que decirle que tiene que ir a hacer así, así, y le ha de estar doliendo mucho, y ha de estar muy deprimida por esto y esto y esto y esto. Y yo decía, y de repente el Espíritu me dice, Fernando, ¿quiénes eran tus papás? Tiramos. Este como que piensa diferente a nosotros, ¡bum!, la tiramos, ¿no? Ay, este hermano como que no sé. Y vamos descartando a los hermanos, ¿no? Y nos quedamos con una iglesia con base en nosotros que somos los de calidad. Dios nos libre de estar en la línea de calidad y de estar aquí descartando, porque imagínense nada más en la que estamos metidos y ahora hay cómo los reintegramos, ¿verdad? Después de escuchar esto, ¿cómo reintegras a la gente que lastimaste? ¿Sí me explico? Somos hijos de Abraham. Tu llave para cambiar la realidad, para cambiar tu colonia, para cambiar tu trabajo. ¿Cuál es? Es desde esta mesa, es desde esas 3 mesas, entendiéndolo y entendiendo que el que Cristo hiciera comunidad es para que podamos caminar. Concluyo, la primera mesa los lleva a conquistar Canaán y tomar herencia como pueblo escogido, ¿ok? La primera mesa conquistan Canaán y toman herencia y saben el poder de Dios y entiendes que Dios es poderoso, no es un Dios pusilánime, no tenemos un Dios débil, tenemos un Dios que espantaba a los cananeos, los espantaba, tenían terror de los judíos, tenían terror de los hebreos, tenían terror del pueblo de Dios, pero tenían terror del yo soy el que soy, nuestro Dios. La segunda mesa establece la iglesia y la salvación de la humanidad. Es en la segunda mesa donde se establece lo que somos, lo que es iglesia, lo que es una salvación en la humanidad. No es universalismo barato. Qué fácil es decir, todos somos hijos de Dios y todos tenemos el mismo Dios. Eso, bueno, me enoja, me bajo. Ok. Diría él, no te hace falta más box para dejar de decir esas cosas. Gracias por oír esta predicación de Iglesia Kairos.
Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.